Algo inquietante ocurre. Lo percibes en lo más profundo de tu ser, aunque no puedas expresarlo con claridad. Observas el mundo y la manera en que las personas llevan sus vidas. El pecado no solo es aceptado, sino celebrado. Mientras tanto, en los púlpitos se predica sobre amor, bendiciones y prosperidad, pero falta algo crucial. Un vacío enorme se extiende en el cristianismo moderno, un silencio donde debería haber advertencias claras y urgentes. Muchos caminan hacia la destrucción sin ser conscientes de ello. Y lo peor de todo, creen estar a salvo. Durante años, las iglesias han evitado ciertos temas. Infierno, juicio, consecuencias del pecado. Demasiado duros, demasiado incómodos. Los predicadores prefieren decir que Dios te ama tal como eres, que basta con creer en Él, para estar seguro. Pero, ¿realmente es así? La Biblia cuenta algo muy diferente. De hecho, hay un versículo específico que expone esta falsa seguridad. Un versículo que revela quienes enfrentarán el castigo eterno, pero que rara vez es mencionado en los sermones. La mayoría supone que solo los más crueles criminales recibirán la ira divina: asesinos, abusadores, aquellos que han cometido atrocidades. Sin embargo, las Escrituras presentan un panorama muy distinto. Cuando leas este pasaje olvidado, puede que te sorprendas al descubrir que muchas personas consideradas buenas están en la lista de los condenados. Individuos que asisten a la iglesia, oran y se identifican como cristianos. ¿Es posible que tú mismo estés en peligro sin saberlo? ¿Podría ser que tu confianza en la salvación no sea más que una ilusión? Este mensaje no es uno más entre tantos. Es una advertencia seria. La Biblia declara que en los últimos tiempos muchos serán engañados. No por los incrédulos, ni por los ateos, sino por sus propios líderes espirituales. Jesús fue claro cuando habló del día del juicio. En ese momento, multitudes se presentarán ante Él, con la expectativa de recibir la vida eterna. Pero en vez de un recibimiento glorioso, escucharán las palabras más aterradoras que se puedan imaginar: «Apártate de mí, nunca te conocí». Detente un momento y reflexiona. Imagínate ante el Señor de señores, convencido de que serás acogido en su reino, solo para ser rechazado. Esta será la realidad de millones que pasaron toda su existencia creyendo estar en el camino correcto. Personas que jamás fueron advertidas, a quienes se les dijo que con creer y hacer el bien era suficiente. Pero la Biblia no enseña eso. Sus páginas contienen una lista clara y contundente de aquellos que enfrentarán la condenación eterna. Y hoy vamos a revelar esa verdad. Antes de continuar, hazte una pregunta crucial: ¿estás realmente dispuesto a conocer la verdad? Porque una vez que la escuches, no habrá vuelta atrás. No podrás fingir ignorancia. Lo que descubras hoy sacudirá tus creencias, te llevará a cuestionar tu fe y a examinar si realmente estás en el camino de la salvación, o si has vivido engañado todo este tiempo. Esto no es un mensaje para infundir miedo, sino para despertar conciencia. Se trata de la eternidad. Se trata de que cuando llegue el día en que te presentes ante Dios, no lo hagas sin haber tomado una decisión firme, sin excusas y sin segundas oportunidades. Antes de mostrar el versículo que revela exactamente quién está en la lista de los condenados, es necesario entender por qué la mayoría de las iglesias se niegan a predicarlo. No se trata de un descuido o un error. Es una decisión deliberada para mantener a las personas en la oscuridad, cómodas en una falsa seguridad. Pero si no despiertas ahora, puede que cuando quieras reaccionar ya sea demasiado tarde. No hay marcha atrás. Si has llegado hasta aquí, sientes la seriedad de este mensaje. La verdad que ha sido ocultada por tanto tiempo está a punto de ser expuesta. Y cuando la escuches, no podrás ignorarla.
Este no es un versículo más. Es una advertencia clara de Dios sobre quien enfrentará el juicio eterno. Y lo más alarmante es que muchos ni siquiera sospechan que están en esa lista. El pasaje que pocas iglesias se atreven a predicar se encuentra en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Reflexiona en esto. Muchos creen que solo los peores criminales serán lanzados al castigo eterno, pero este versículo inicia con algo impactante: los cobardes. No los perversos, no los violentos, sino aquellos que carecieron de valentía. ¿Cuántas veces has guardado silencio cuando debiste hablar? ¿Cuántas veces evitaste defender la verdad por temor al que dirán? ¿Cuántas veces comprometiste tu fe para evitar problemas, para encajar, para no incomodar a nadie? Este versículo revela algo aterrador. La cobardía frente a la verdad de Dios es un pecado lo suficientemente serio como para condenar a alguien para siempre. ¿Y qué hay de los incrédulos? No se trata solo de aquellos que niegan a Dios. Son personas que afirman creer en Él, pero viven como si no existiera. Son los que van a la iglesia cada semana, pero nunca han rendido su vida completamente a Cristo. Seleccionan las partes de la Biblia, lo que deben obedecer, y rechazan lo que les resulta incómodo. Llevan una vida que contradice la autoridad de Dios, y por ello, serán condenados. Luego están los abominables, los inmorales y los que practican la brujería. La sociedad actual minimiza el pecado sexual, tratándolo como algo trivial. Nos dicen que las supersticiones, como los horóscopos, las cartas del tarot y los rituales espirituales, son inofensivas y divertidas, pero lo que no nos dicen es que Dios ve estas prácticas de manera completamente distinta. Aquellos que se sumergen en estas acciones, sin arrepentimiento, se encuentran en un camino peligroso. A esto se suman los idólatras y los mentirosos. Hoy, ¿cuántos adoran el dinero, el poder, la fama o incluso su propio ego? ¿Cuántos se presentan como seguidores de Cristo mientras viven sumidos en el engaño, la deshonestidad y la manipulación? Es importante comprender que para Dios, no hay diferencia entre una gran mentira y una pequeña mentira. Cualquier falsedad, por más insignificante que parezca, es condenada. Lo mismo ocurre con la idolatría. La condena es severa, porque estas actitudes no son simples errores humanos, sino decisiones de vida que se apartan del camino de la verdad. Esto no es una metáfora ni una simple advertencia para asustar a la gente, es una declaración clara sobre el destino eterno de quienes eligen estos caminos sin arrepentirse. No hay apelación, ni segunda oportunidad, ni espacio para negociar con Dios. Una vez ante su presencia, si tu nombre está en esa lista de transgresores y no has dado el paso del arrepentimiento, tu destino ya está sellado. Entonces, ¿por qué casi nunca escuchamos acerca de este versículo en las iglesias? La razón es simple, es incómodo. Hablar de estas verdades obliga a las personas a mirar de frente la realidad de sus vidas, algo que no encaja en la narrativa moderna de un evangelio cómodo que dice, cree en Jesús y haz lo que quieras. Pero ese no es el mensaje real de Cristo. Jesús habló mucho más sobre el infierno que sobre el cielo, advirtiendo que muchos que creen estar salvos en realidad están en camino hacia la perdición. Él dijo que la puerta hacia la vida eterna es angosta, y que el camino que lleva a la destrucción es amplio, fácil de seguir, y mucho más popular. El camino ancho es atractivo porque permite que las personas vivan como deseen, evitando el arrepentimiento y la obediencia a la palabra de Dios. Pero el camino angosto, el que conduce a la vida verdadera, requiere transformación. Requiere humillarse ante Dios, ceder nuestros propios deseos y vivir en obediencia, sin importar cuán difícil o impopular sea este camino.
La pregunta que debemos hacernos es, ¿dónde estás tú en este momento? Has escuchado la verdad, conoces lo que dice la Biblia, pero ¿tu vida refleja esa verdad? ¿O has sido engañado, pensando que con solo decir que crees en Dios es suficiente? Esta no es una cuestión que puedas dejar de lado, no es algo para tratar más tarde. Lo que está en juego es tu eternidad. Sin importar si lo aceptas o no, un día estarás frente al trono de Dios, y tendrás que rendir cuentas por tus actos. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a ignorar esta advertencia como otro sermón más? ¿Vas a endurecer tu corazón y pretender que esto no te afecta? ¿O vas a enfrentar la verdad, arrepentirte y volver a Dios antes de que sea demasiado tarde? Lo que viene después es aún más aterrador. Muchas personas creen que están salvas, pero están equivocadas. Si no sabes por qué eso puede estar ocurriendo, tal vez tú seas uno de esos casos. Las iglesias de hoy, en su mayoría, evitan tocar estos temas. Prefieren ofrecer sermones reconfortantes, positivos, que jamás desafíen a la audiencia. Predican sobre el amor de Dios, pero rara vez mencionan su justicia. Hablan del cielo, pero casi nunca del infierno. Nos dicen que Dios entiende nuestras luchas, pero nunca nos advierten que nuestros pecados pueden llevarnos directamente a la condena eterna. Esto es precisamente lo que ocurre. Las iglesias modernas han creado una versión diluida de la fe, que es cómoda y agradable, pero que no enfrenta la cruda realidad de la salvación. Hemos diseñado congregaciones que más bien parecen centros de entretenimiento que lugares de adoración. Los pastores, en muchos casos, están más preocupados por llenar los asientos que por predicar la verdad sin adornos. Y en lugar de llamar al arrepentimiento, ofrecen una falsa sensación de seguridad. Jesús mismo advirtió que no todos los que le dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de Dios. Mateo 7:21. Reflexiona sobre eso. No todos los que asisten a la iglesia, cantan himnos o rezan antes de dormir, están verdaderamente caminando en la salvación. Muchos piensan que con solo declarar su fe en Cristo ya están a salvo, pero eso no fue lo que Jesús enseñó. Él dijo que solo aquellos que obedecen la voluntad del Padre, esos serán los que entren al reino de los cielos. Es necesario preguntarnos, ¿por qué las iglesias evitan estas enseñanzas? La respuesta es clara, la verdad es incómoda. La verdad incomoda a las personas porque las obliga a enfrentar sus propios pecados y decisiones. Y en el mundo actual, cualquier cosa que haga que alguien se sienta incómodo se considera crítica o incluso anticuada. Imagínate que un médico te diagnostique una enfermedad grave y en lugar de decirte la verdad, te sonríe y te dice que todo estará bien. Eso sería absurdo, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que muchos pastores hacen hoy. Ven el pecado en las vidas de las personas, saben lo que dice la Biblia, pero prefieren callar para no ofender a nadie. Sin embargo, al hacer esto, están llevando a muchas almas al camino de la perdición. El enemigo no necesita que la gente lo adore abiertamente. Él sabe que eso no ocurriría. En su lugar, se disfraza de luz y trabaja detrás de escena para que las iglesias prediquen un evangelio sin poder, uno que suaviza la verdad y mantiene a la gente en esclavitud espiritual. El apóstol Pablo nos advirtió con claridad sobre una realidad inminente. Llegará el momento en que las personas no querrán escuchar la verdad. En 2 Timoteo 4:3 dijo, el tiempo vendrá cuando no tolerarán la sana doctrina, sino que conforme a sus propios deseos, se amontonarán maestros que les digan lo que sus oídos quieren oír. Este tiempo, sin duda, ha llegado. Vivimos en una generación que prefiere escuchar lo que les hace sentir cómodos y agradados, rechazando cualquier mensaje que los desafíe y los haga reflexionar. Muchos hoy buscan predicadores que los entretengan, pero no aquellos que los impulsen a una verdadera transformación.
El peor de los errores es confundir la paciencia de Dios con un permiso para vivir de cualquier manera. La Escritura es clara. No existe un cristianismo que permita a las personas vivir como deseen. Jesús nunca invitó a nadie a seguirle para que se quedaran tal como estaban. Él dijo, «Vete y no peques más», Juan 8:11. Sin embargo, hoy en día, muchas iglesias predican un evangelio que se centra únicamente en la gracia sin mencionar el arrepentimiento. Proponen una salvación sin transformación, una creencia sin obediencia. Este es el motivo por el cual muchos creen estar salvos, pero en realidad no lo están. Se les ha enseñado que basta con creer en Jesús, cuando la Escritura muestra que esto no es suficiente. Los demonios mismos creen en Él, Santiago 2:19, y hasta Satanás sabe quién es Jesús. Lo que distingue a los verdaderos creyentes es la obediencia. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona se presenta ante Dios en el día del juicio, esperando ser recibida en el cielo, solo para ser rechazada? Jesús responde claramente a esta inquietud en Mateo 7:22-23, donde dice, «Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?» Y entonces les declararé, «Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Este es un mensaje fuerte y aterrador. Imagina a personas que creían ser salvas, incluso hacían milagros en el nombre de Jesús, pero aún así, Él no las conocía. Esto debería hacernos reflexionar profundamente. Creer en Jesús y hacer cosas en su nombre no es suficiente para garantizar nuestra salvación. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de nuestra salvación? ¿Cómo podemos saber si realmente hemos sido transformados por Cristo o si hemos caído en el engaño de una fe superficial? Esta es la pregunta que define nuestra eternidad. Muchos viven bajo la ilusión de que con solo creer en Dios, su salvación está asegurada. Sin embargo, este pensamiento es un grave error. La salvación no es solo cuestión de creencias, sino de una vida transformada. Creer en Dios no es suficiente, porque incluso los demonios creen en Él. La verdadera pregunta es si Jesús te conoce realmente, si has sido transformado por su gracia y si estás viviendo de acuerdo con sus enseñanzas. La diferencia entre aquellos que entrarán al cielo y los que serán rechazados en el juicio es la obediencia. La obediencia a los mandamientos de Dios, el vivir una vida que refleje el carácter de Cristo, es la verdadera prueba de nuestra fe. La Biblia es clara al respecto. Sin santidad, nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Pero, ¿cuántos realmente buscan vivir en santidad hoy en día? Muchos cristianos se conforman con una fe superficial, una religión que no les exige nada. Ellos justifican sus pecados y aún así, se creen salvos. Sin embargo, la santidad no es opcional. Es la evidencia de la verdadera salvación. Jesús dejó claro que el amor por Él se demuestra a través de la obediencia. En Juan 14:15 dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La verdadera prueba de nuestra fe no es cuántas veces vamos a la iglesia, ni cuántos versículos conocemos de memoria. La verdadera prueba es si vivimos como Él vivió, si obedecemos sus mandamientos y reflejamos su carácter en nuestras vidas. Lamentablemente, muchas personas que se llaman cristianas hoy en día viven de manera completamente contraria a lo que la Biblia enseña. Viven en pecado, engañan, mentirán y justifican su comportamiento, esperando que Dios entienda sus luchas. Pero Dios no acepta excusas, Él exige transformación. El problema radica en que muchas iglesias no predican esta verdad incómoda, porque no es lo que la gente quiere escuchar. Hoy en día, muchos buscan un cristianismo cómodo, uno que no les cuestione sus vidas, que no les exija un cambio radical.
Buscan un mensaje que no les pida dejar el pecado, sus adicciones, ni sus ídolos. Pero este no es el mensaje de Jesús. Él dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Este es un llamado claro, no una sugerencia. El cristianismo de la Biblia no es un camino fácil, requiere sacrificio y negación de uno mismo. Si tu cristianismo no te exige negarte a ti mismo, entonces probablemente no estés siguiendo el verdadero camino. El enemigo de nuestras almas no quiere que escuches este mensaje, porque sabe que es una verdad poderosa, que puede cambiar vidas. Pero tienes el poder de compartir esta verdad con otros, y así ayudarles a encontrar el camino hacia la verdadera salvación. Comenta amén si estás dispuesto a defender la verdad de Dios, y suscríbete para unirte a una comunidad que se mantiene firme y no se deja engañar. Pero, ¿qué significa realmente negarse a uno mismo? Implica dejar de vivir según nuestros propios deseos, dejando atrás el control del pecado en nuestra vida. Significa elegir la rectitud por encima de la tentación, negarse a comprometerse con el mal, incluso cuando el costo es alto. Es estar dispuesto a perder todo por amor a Cristo. Los primeros cristianos comprendieron esto en profundidad. Estaban dispuestos a sufrir, ser encarcelados e incluso morir antes que negar su fe. Sin embargo, hoy en día, muchos no están dispuestos a dejar de lado sus malos hábitos, a abandonar lo que los separa de Dios. Se siguen aferrando a pecados como la lujuria, la avaricia o la envidia, y aunque dicen amar a Jesús, sus acciones reflejan algo distinto. Esta es precisamente la razón por la que tantas personas se perderán. Se les ha dicho que la gracia de Dios cubre todo, incluso si persisten en el pecado, pero la Biblia nos advierte de otra manera. En Hebreos 10:26 se nos dice que sí, después de recibir el conocimiento de la verdad, seguimos pecando deliberadamente, no hay sacrificio por los pecados. Esto significa que si afirmas ser cristiano, pero vives en pecado de forma intencional, el sacrificio de Cristo ya no te cubre. Así lo enseña la palabra de Dios. Entonces surge la gran pregunta: ¿realmente eres salvo o has sido engañado? ¿Vives en obediencia a Cristo, o solo te llamas cristiano mientras desobedeces sus mandamientos? Este no es un asunto que puedas dejar para mañana, ni algo que puedas ignorar. El momento de arrepentirse es ahora. Pero el arrepentimiento va más allá de un sentimiento de pena, es un cambio de vida. Es decidir apartarse del pecado por completo, y entregarse por completo a Cristo. Es hacer de la santidad una prioridad, sin importar lo que cueste. La dura verdad es que pocos estarán dispuestos a hacer esto. Jesús mismo nos dijo en Mateo 7:14, que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Solo unos pocos encontrarán el camino de la salvación. ¿Serás uno de ellos? O quizás estarás entre aquellos que al final se encontrarán delante de Dios esperando su salvación, solo para ser rechazados. Este momento crucial te obliga a decidir qué hacer con esta verdad. ¿Vas a cambiar tu vida o la ignorarás? Porque el día del juicio está cerca, y en ese día, las excusas no servirán de nada. Las opiniones ajenas no importarán, solo una cosa será relevante: si tu nombre está o no escrito en el libro de la vida. Si no tienes certeza de esto, es urgente que lo sepas antes de que sea demasiado tarde. La verdad te ha sido presentada, y ya no hay lugar para la ignorancia ni las excusas. Este mensaje no es para otros, es para ti. El asunto de tu salvación no puede ser tomado a la ligera, no puedes posponerlo, ni tampoco ignorarlo con frases religiosas vacías. Esta es la pregunta más importante que jamás responderás, porque al final de tus días, cuando te encuentres ante Dios, nada de lo que lograste en la tierra, ni tu dinero, ni tu reputación, ni tus logros, significarán nada.
Solo importará si tu nombre está en el libro de la vida. Muchos creen que están salvos simplemente porque hicieron una oración, porque van a la iglesia o porque se llaman cristianos, pero Jesús nos dejó claro que llamarlo Señor no es suficiente. En Lucas 6:46, Él mismo nos desafía: ¿por qué me llamáis Señor? Señor, ¿y no hacéis lo que yo digo? Es un llamado a la verdadera obediencia. No basta con palabras vacías, Dios busca una rendición genuina. Pero, ¿qué significa rendirse a Cristo? Rendirse significa que tu vida ya no te pertenece. Significa que has dejado atrás tus deseos y ambiciones, y has elegido seguir a Cristo, sin importar el costo. Implica mantenerte firme cuando el mundo te tienta a ceder, cuando el pecado te llama, cuando otros te presionan a conformarte. Significa vivir para agradar a Dios, no para complacerte a ti mismo. Hoy en día, muchos se niegan a hacer esto. Quieren los beneficios de la salvación, sin asumir el costo del discipulado. Buscan la gracia sin el arrepentimiento, el perdón sin la transformación, el cielo sin la santidad. Pero la salvación no es un pase libre para seguir viviendo en pecado. Es un llamado a la santidad, a la transformación. La Biblia nos dice en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí, todas son hechas nuevas. Si dices que sigues a Cristo, pero tu vida sigue siendo la misma, si amas los mismos pecados y persigues los mismos deseos mundanos, debes preguntarte, ¿realmente estás en Cristo? ¿O te has dejado engañar? La mayor tragedia será que muchas personas descubrirán la verdad demasiado tarde. Vivirán sus vidas creyendo que están a salvo, creyendo que todo está bien, hasta que de repente el tiempo se acaba. Y ese día no habrá segundas oportunidades. Imagina estar de pie ante el trono de Dios, esperando escuchar, bien hecho, buen y fiel siervo, solo para oír, en cambio, apartaos de mí, nunca os conocí. El horror de saber que tu vida fue una mentira, que pensaste que estabas a salvo, pero no lo estabas. Esa es la realidad que les espera a muchos, pero no tiene que ser tu realidad. Dios te ha traído hasta este momento para que puedas tomar una decisión que cambiará tu vida para siempre. El amor de Dios es grande, pero no debemos tomar su misericordia a la ligera. A veces, como seres humanos, caemos en la trampa de vivir en la comodidad de nuestra zona de confort, creyendo que podemos retrasar el arrepentimiento, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo para decidir seguir a Cristo. Pero, ¿te has detenido a pensar que el mañana no está garantizado? Si estás escuchando este mensaje hoy, es porque tienes una oportunidad. Una oportunidad que solo Dios puede ofrecerte. La oportunidad de rendirte completamente ante Él, de dejar atrás la vida de pecado que te está alejando de su presencia y abrazar la verdadera obediencia. El mundo nos enseña que siempre podemos hacer las cosas más tarde, que siempre habrá tiempo para cambiar. Pero, como lo dice la Escritura, hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Hebreos 3:15. La realidad es que el mañana no está asegurado para nadie. La vida es breve, y en un abrir y cerrar de ojos, todo puede cambiar. Este es el momento. Ahora mismo, Dios te está dando una opción. Tú tienes el poder de decidir, y nadie más puede hacerlo por ti. Nadie más puede hacer el trabajo por ti. Solo tú puedes hacer la decisión de cambiar. Solo tú puedes decidir dar el primer paso hacia un camino que te llevará a la vida eterna. Este mensaje no busca hacerte sentir cómodo ni complacido. Si pensabas que todo estaba bien como estaba, hoy te invito a que reconsideres. No es el momento de seguir haciendo lo que siempre has hecho. Hoy es el momento de dejar atrás las excusas. Hoy es el momento de decir basta a la mentira de que siempre habrá un mañana para arrepentirse. El más tarde no existe.
Solo existe este momento, y es el único que tienes para tomar una decisión definitiva. Si sientes que este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que este es el momento para tomar una decisión por Cristo, no lo dudes más. No dejes que la tentación de las excusas te gane. Seguir a Jesús no es un acto de palabras vacías. No se trata solo de llamarlo Señor y continuar con la vida que llevabas antes. Seguir a Cristo significa hacer una decisión firme de abandonar el pecado, de apartarse de aquello que te aleja de Él. Significa confesar tus pecados, no solo con palabras, sino con un corazón quebrantado que verdaderamente se arrepiente. No basta con pedir perdón y seguir viviendo como si nada hubiera cambiado. Es necesario un cambio radical, un corte limpio con todo lo que te aleja de Dios. ¿Qué implica eso? Significa dejar de lado todo lo que te está llevando a la tentación. Si hay relaciones que te alejan de Dios, si hay hábitos que te mantienen atado a la mentira, tienes que alejarlos. Si la tibieza ha invadido tu vida, si has estado viviendo a medias, es momento de dejar esa falsa seguridad que solo te está llevando a la destrucción. Este no es un juego. Jesús no vino solo para hacerte sentir bien, vino para salvarte, pero para eso, debes aceptar su llamado a la obediencia total, sin excusas, sin reservas. No sigas posponiendo tu decisión. Hay personas que se sienten cómodas con su vida de fe tibia, sin comprometerse verdaderamente. Están engañándose a sí mismas, pensando que pueden vivir en dos mundos, el mundo del pecado y el mundo de Dios. Pero la Biblia es clara, no podemos servir a dos amos. Es necesario tomar una decisión. No puedes seguir viviendo de esa forma. Hoy es el día en que debes decidir, con firmeza, seguir a Jesús sin mirar atrás. No hay lugar para una fe superficial. No hay lugar para compromisos a medias. Solo hay espacio para una obediencia sincera y comprometida, que se expresa no solo en palabras, sino en hechos. Este mensaje no está diseñado para hacerte sentir cómodo. Este mensaje está diseñado para despertarte, para que te des cuenta de la gravedad de los tiempos que estamos viviendo. Hay muchas personas que viven en una falsa seguridad, caminando hacia la destrucción sin darse cuenta. Pero ahora tú sabes la verdad. Ahora que Dios ha revelado esto a tu corazón, tienes la responsabilidad de hacer algo con ella. Puedes ignorar este mensaje, seguir con tu vida como si nada hubiera cambiado, o puedes humillarte ante Dios, arrepentirte de tus pecados y caminar hacia una vida nueva en Cristo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que es el momento de hacer un cambio, quiero que sepas que estás tomando la decisión correcta. No importa cuán difícil sea el camino, Dios está contigo. Él te guiará y te fortalecerá mientras te mantienes firme en tu decisión de seguirlo. Si sabes que este mensaje fue para ti, si estás listo para comprometerte con Cristo y dejar de vivir en engaño, comenta amén, como una declaración pública de tu fe. Haz de este acto un testimonio de tu disposición a seguir la verdad, sin importar lo incómoda que pueda ser. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para que nunca te pierdas mensajes como este. Hoy es solo el comienzo de un caminar verdadero con Cristo, y lo que has escuchado aquí es solo el principio. Dios está llamándote a un caminar más profundo, a una relación más verdadera y a una obediencia más completa. No te detengas aquí. Avanza en tu fe, sigue buscando la verdad y mantente firme en lo que Dios te ha revelado. Quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí. No solo por escuchar, sino por abrir tu corazón a la verdad. Muchas personas prefieren ignorar lo que Dios está tratando de decirles, pero tú has decidido no ser parte de ese grupo. Has elegido escuchar y reflexionar sobre lo que realmente importa, tu relación con Dios y tu eternidad. Este no es solo otro video, es un llamado a la reflexión y al cambio.
Y el hecho de que hayas permanecido hasta el final significa algo. Significa que Dios está trabajando en tu vida, está moviendo algo dentro de ti, y te está ofreciendo otra oportunidad. Si aún estás respirando, significa que hay esperanza, que hay tiempo para arrepentirse y cambiar. No dejes que esta oportunidad pase de largo. Recuerda, la verdad es que el tiempo está corriendo. El arrepentimiento no siempre estará disponible. Jesús viene pronto, y la pregunta es, ¿estarás listo para encontrarte con Él? Este es el tiempo de tomar una decisión. Hazlo ahora, mientras tienes la oportunidad.